Buenas tardes, bona tarda. Vamos a mimetizarnos con el ambiente. Primero agradeceros la visita a este encuentro internacional en el cual confluimos formación y encuentro, porque también tenemos que hacer cuerpo y el cuerpo se hace relacionándonos entre todos. Como vocal de Acción Sindical me gustaría compartir con vosotros una reflexión, y es la necesidad de que las administraciones educativas, tanto nacional como autonómica, recojan normativamente el reconocimiento que el cuerpo de inspección educativa se merece. Participamos en muchas jornadas, en muchos encuentros, donde escuchamos continuamente que la inspección de educación es un cuerpo, es un factor de calidad para la mejora del sistema educativo, que somos esenciales para que el sistema funcione, pero no queremos palabras, queremos hechos. Y estos hechos es el motivo de esta ponencia de acción sindical, que tiene por título el Real Decreto de Inspección Educativa. Para ello, contamos con dos ponentes que han realizado una ardua tarea para recoger todas las aportaciones que desde todos los afiliados a este sindicato se ha realizado en la fase de consulta pública del proyecto de Real Decreto. Y han confeccionado un documento serio, técnico y fundamentado. Por una parte, contamos con Jesús Alonso Rodríguez, inspector y presidente de USIE en las Islas Canarias, licenciado en Estadística, posee un máster en Estadística Avanzada y máster en Diseño y Desarrollo de Recursos Informáticos en el Aula. Por otra parte, tenemos a don Antonio Manzano Rodrigo, inspector y presidente de la región de Murcia, licenciado en Ciencias Matemáticas y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Permitirnos que hagamos una metáfora en el desarrollo de esta ponencia, asimilando la génesis, la creación de este proyecto de Real Decreto y su posible y más que esperada aprobación, con un viaje en tren, más bien en un expreso, en el expreso de la inspección educativa. Así partiremos de una estación inicial donde hablaremos de la génesis, de cómo se conformó esta creación, este inicio de proyecto de Real Decreto de Inspección Educativa, y pasaremos por diferentes paradas, pues paradas fantasmas, en las que esas aportaciones que ha hecho USIE no se han refrendado en el segundo borrador de Real Decreto, unas paradas en mantenimiento donde ha habido un cambio, insignificante en algunos aspectos, más allá de cambios meramente lingüísticos, pero unas paradas también con éxito, donde sí se han aportado y se han tenido a bien coger esas aportaciones de USIE e incluirlas en ese Real Decreto. También vamos a hacer un cambio de tren, porque cogeremos un tren regional, ya que las competencias en organización y funcionamiento de la Inspección de Educación están atribuidas a las comunidades autónomas. Todo ello para, al final, terminar contestando a una pregunta. Creemos que es significativa, y esa pregunta no es otra de si la aprobación de este Real Decreto es un avance o una oportunidad perdida. Iniciamos el viaje, abróchense los cinturones, estación de salida con Antonio Manzano. Buenas tardes, buena tarde. En la página web de USIE, en el apartado ¿Quiénes somos?, se dice: la Inspección de Educación debe tener unas retribuciones y reconocimiento administrativo acorde a las funciones y responsabilidades que desempeñamos y asumimos. USIE reivindica el nivel 28 para el cuerpo de inspectores de educación. Creo que todos estaremos de acuerdo que, como mínimo, las administraciones educativas deben establecer una regulación de la inspección de educación con el máximo rango administrativo. Un Real Decreto lo es. De forma que dicho marco legal permite el desempeño de sus funciones propias para, de esta manera, dar respuesta adecuada a las nuevas necesidades del sistema educativo. También dice una cosa que es muy importante para el trabajo de los inspectores, es la existencia de un seguro de accidentes y de una adecuada compensación económica para los gastos de desplazamiento a centros y servicios. En la comparecencia que hizo USIE ante la Comisión de Educación y Deportes
el 5 de abril de 2017, el presidente de USIE, Jesús Marrodán, y mi compañero y, sin embargo, amigo Lorenzo Juan López Jordán, se dijo: la Inspección de Educación no goza de reconocimiento de las administraciones, que la mantienen en un nivel de función 26, con lo cual no se garantiza la carrera docente, mientras que asesores y técnicos nombrados discrecionalmente gozan de niveles superiores. Se defendió que el Cuerpo de Inspectores de Educación, cuerpo de ámbito estatal, debe tener establecida una carrera profesional en el marco de la función pública docente. Las retribuciones deben ser acordes con las funciones y responsabilidades de cada tarea. A los inspectores les correspondería el nivel 28, otra vez decimos, como mínimo. Por todo ello, en cuanto se publicó el plan actual normativo del Gobierno de España del año 2022, se constituyó una ponencia en USIE para hacer llegar al Ministerio lo que estimábamos que debía estar en esa normativa. En esa comisión estaba Jesús Marrodán, estaba un representante de las Islas Baleares, nuestro amigo Paco, estaba José Luis Castán y yo pasaba por ahí. El Ministerio elaboró un anteproyecto y de nuevo actuamos. Nos encargamos de elaborar alegaciones, de nuevo en Baleares, Guillena Mengual, Jesús Alonso y yo, que estaba allí otra vez. Bien. Bueno, pues yo voy a empezar con el artículo 3, que perdonen ustedes que no entremos en todos los artículos, no da tiempo. Vamos a intentar coger lo más relevante. Permítanme compartir con ustedes y el reconocer también el trabajo conjunto que Guillem, aunque ya lo dijo Antonio, a mí me gustaría nombrarte, cómo no. Con el artículo 3 hemos llegado a una parada del tren que queremos que esté en construcción, que todavía tenga remedio, y no queremos que sea una vía muerta, o que no, como decía Ana María, nos derive al tren regional, ¿verdad? Hemos pasado de un promoverán las administraciones un nivel 28 al nivel, ahora en la nueva redacción, más elevado de los cuerpos docentes no universitarios, que además se le dará la consideración debida en cuanto a sus retribuciones. Esto es un poco circunflejo, ¿verdad? ¿Cómo se está diciendo esto para no decir lo que queremos que se diga? Por eso la propuesta de USIE era eliminar estas carambolas y simplemente con que se hubiera dicho que excederá de cualquier cuerpo docente, estaba claro, excederá. Aquí ahora mismo lo que está en el decreto y lo que tenemos en realidad es cierto, estamos en el nivel más alto. ¿Qué pasa? Que hay otros que están iguales que nosotros, pero es el nivel más alto. Así que los matemáticos tenemos claro lo del mayor o igual. Y en este caso, el igual es lo que tenemos ahora, con lo cual no hay cambio. La propuesta de USIE era excederá en al menos 2 a cualquier cuerpo docente no universitario de esa comunidad autónoma. Y entendemos que esto tenía una base técnico-jurídica clara. Es el único cuerpo donde entras con un doble concurso oposición. Factor complejidad. Si ustedes me permiten y miran las funciones que puedan tener los jefes de servicio o los jefes de área en las diferentes comunidades autónomas, vemos que el ramillete de funciones que hay en el 151 de la LOE, más el ramillete de atribuciones que tiene el 153 y el ramillete que viene después con los decretos de cada una de las comunidades autónomas, hace que esto sea un puesto singular, de especial responsabilidad y, por tanto, que excede en muchas de las funciones de cualquier puesto al que nos quieran comparar. Por tanto, entendíamos que además, si nos vamos a una de esas funciones, a varias funciones, que es la de supervisar y la de evaluar, que ahora están bien puestas y completan lo que a lo largo de la LOE se dice, incluso hay funciones fuera del 151, era supervisar la práctica docente y evaluar la función docente. Con lo cual, si estamos evaluando a compañeros que son catedráticos, que menos que tener unas retribuciones superiores. Por eso tenemos que seguir luchando en que al menos 2 niveles por arriba sean reconocidos
al CIE. Con respecto al siguiente artículo, que es el 8, que es el de, en un principio se llamaba facultades, aquí llegamos a una parada de mantenimiento semántico, pero le cambiamos el nombre, lo pusimos mejor, ahora ya se llaman garantías para el ejercicio de las funciones y atribuciones nuestras, claro. Y hay algo interesante aquí, porque además de que los funcionarios de la administración educativa tengan que colaborar o tengan la obligación de colaborar con nosotros, se ha añadido un pequeño, 3 palabritas, y otras administraciones. Ya no solo es la educativa, sino la de otras administraciones los que deben colaborar con nosotros. Y esto es que aquí ya no nos quedamos huérfanos a la hora de investigar en información reservada o información previa, que antes teníamos el paraguas del artículo 34 del Real Decreto 3386 cuando nos erigíamos en órgano administrativo independiente. Pero aquí ya tenemos una función más, tenemos una puerta abierta, tenemos un paraguas. Y ahora vamos a la siguiente parada con Antonio. El artículo 10, la visita de inspección, aquí se nos viene a la memoria Eduardo Soler, dice, en el anteproyecto se decía que era una de las principales técnicas mediante las que se desarrolla la función inspectora, todos lo sabemos. USIE propuso, en todo caso, las administraciones educativas facilitarán y garantizarán los medios de movilidad para realizar las funciones inspectoras. A todos nos suena ese tema y la problemática. ¿Cuál era el fundamento? La movilidad adecuada es esencial para cumplir con eficacia y eficiencia la labor de los inspectores. En las disposiciones adicionales 10ª y 12ª de la Ley Orgánica de Educación figuran los requisitos para el acceso a los cuerpos de inspectores de educación. Después de buscarlo, no se encuentra conducir vehículos ni siquiera disponer de permiso. No está, se puede buscar. Ni poner el vehículo propio a disposición de las administraciones. Tampoco está. Parece que en este último caso la Administración compensará adecuadamente. El Ministerio de Hacienda, en julio de 2023, cambió la normativa pasando de 0,19 a 0,26, en un periodo que el IPC ha subido un 40%. Bueno, vamos a entender eso. ¿Todas las administraciones educativas han realizado ese cambio? No. Por lo menos hay 2 administraciones que se han resistido a hacerlo. Una ya se ha mencionado, otra, y si yo estoy aquí, pues se puede adivinar cuál es la que falta. ¿En el artículo definitivo se asumió lo que decíamos? Sí, se incorporó. Pero otro problema. ¿Y si usando nuestro coche tenemos un problema? Este es un problema real. Hay un pájaro, un buitre, que se estrella contra nuestro vehículo. Real, real. Y hace fosfatina nuestro vehículo. ¿Quién lo paga? Pues no se equivoquen, el inspector o inspectora. El artículo, ahí ven, y se puede ver claramente los temas del seguro de daños. Todo esto que he dicho hace un momento está reflejado en un artículo que un compañero mío, Diego Sánchez Pacheco, ha escrito y está publicado en Magisterio. Lo tiene, y tengo la licencia de él para hablar. El artículo 11, informes, actas, requerimientos y protocolos. En el anteproyecto se decía que los informes y actos tendrán presunción de veracidad, que lo sabíamos, y lo importante, los requerimientos permiten a inspectores e inspectoras instar a las personas responsables de los centros, servicios y programas. Parece que quedaba flojo ese artículo. USIE propuso añadir, así como sus integrantes. El artículo definitivo lo incorporó. ¿Por qué? El fundamento que nosotros usábamos, el deber de las autoridades de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y el cumplimiento del artículo 153E de la Ley Orgánica de Educación en lo referente a la función de los inspectores. La pregunta, después de visto este primer apartado, ¿ha sido positivo, negativo, neutro? Vamos a ver, antes no teníamos ninguna normativa estatal. Si se publica, algo se adelantará, ¿cierto? Estamos en construcción. Bien, voy a seguir con el artículo 17, bueno, con el 13. Con el 13. ¿No está por ahí? No.
Bueno, el 13 no está, se habrá saltado por algún motivo, pero el 13 de los requisitos específicos, me gustaría resaltar que por primera vez se va a definir a nivel estatal lo que es la experiencia docente. Hasta ahora lo que era experiencia docente y a efectos de ingreso al cuerpo, ¿verdad? Hasta ahora en unos sitios se computaba, por ejemplo, la liberación sindical y en otros no. Ahora ya tenemos que esa experiencia docente va a incluir todas aquellas personas que desempeñen las funciones del artículo 21 de la LOE, la liberación sindical, inspectores accidentales, aquellos que estén en programas o servicios, así como aquellos puestos de la administración susceptibles de ser ocupados por personal docente, con lo cual, con esa definición vamos todos a saber contar la experiencia docente. En cuanto al artículo 17, es interesante, porque aquí, aquí ni nos hicieron caso. Se trata del porcentaje mínimo a partir del cual las administraciones están obligadas a convocar el procedimiento selectivo. Y aquí que nosotros se nos llena la boca aplicando el principio de inclusión, al Ministerio no. Porque no es a todos darle lo mismo, sino a todos darle lo que necesita. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo el 30% como 30 sobre 100 que el 30% como 3 sobre 10. Porque a comunidades o regiones que tengan 10 inspectores en plantilla, habrá que esperar hasta que tengan 3 para que sea obligatoria la convocatoria. Me parece bien, nos puede parecer más o menos regular, pero que comunidades que tengan 100 tengan que llegar a 30 vacantes para estar obligadas a un procedimiento parece excesivo, ¿verdad? Desproporcionado. Pues aquí tenemos un ejemplo de inclusión y de igualdad. Por la anterior y explico, aquí lo que hemos hecho es trazar una radiografía del número de inspectores e inspectoras que habían en cada comunidad o región y aplicar porcentajes. Y en esa tabla lo que hemos seleccionado era de una manera armónica lo que está señalizado en verde y a partir de ahí se construyeron los tramos. Tramos que iban de menor de 25, de 25 hasta 99, bueno, lo tenemos aquí, pero esos tramos salen de la realidad. Nos tenían que haber dejado explicarlo. No nos han preguntado. Vamos a ver si en una futura reunión podemos trasladar esto de otra manera o convencerlos. ¿Vamos a seguir? Bien. En cuanto al 18, ya sería el siguiente, que es el contenido de las convocatorias. Solo comentar que hemos conseguido que se añadan que las convocatorias a los procedimientos selectivos integren la forma de provisión del personal inspector accidental. Y en cuanto ya al artículo 22, que es la fase de oposición, yo creo que a esta estación de tren la han pintado de muchos colores. Yo realmente ahora ya no sé de qué colores. Porque en un principio teníamos que la primera prueba, la del temario A, iba a estar entre 60 y 100 preguntas cortas, más, de opción múltiple, más 10 o 20 de preguntas cortas. Después esto cambió y fueron de 30 a 45 preguntas de desarrollo breve. Si bien es cierto que podían ser 15 de un tema y 20 de otro. No había un criterio de reparto, ¿verdad? Ahora mismo ya no tenemos de 20 a 35, sino tenemos de 20 a 30. De 20 a 30 con una idea de UCIE que lo que hace es inviable la propuesta que hay realmente. Y les explico. Ahora mismo tenemos de 20 a 30 con la idea de UCIE de que abarquen la globalidad. Y entonces les voy a explicar lo que es el principio del palomar. Si tengo 20 preguntas y 55 temas, y esas preguntas tienes que abarcar la globalidad, todos los palomares van a tener 3 palomas, 2, es decir, que una pregunta va a tener que versar sobre 2, 3 temas para cumplir con lo que hay en el Real Decreto. Que venga un tribunal y me diga cómo se hace. Seguramente se podrá, ¿verdad? Bueno, lo dejo ahí. ¿Qué era la propuesta? ¿Cuál era la propuesta de UCIE?
algo que ya existe en un Real Decreto, un MIR para la inspección. 200 preguntas, con 4 respuestas, con una sola verdadera, con una distribución uniforme. Eso quiere decir que casi 4 preguntas por tema, ¿vale? Con 10 preguntas de reserva por si alguna fuera impugnada y decayese, y además que se evitase el sesgo. Tendría que ser la variable calificación, tiene que dar una esperanza 0, es decir, que alguien que viene y realiza la prueba al azar obtenga como resultado un 0, porque si no se penaliza, saben ustedes que sobre 10 y con 4 respuestas, la esperanza sería de un 2,5 sobre 10. Pues eso había que evitarlo. Así que tienen que ser preguntas penalizadas. Y ese era el sistema que propusimos. Esperemos que nos hagan caso, porque creemos que lo que hay ahora es imposible de realizar. En Galicia, aprovechando que hemos escuchado una conferencia en portugués y estoy traduciendo directamente del gallego, como novedad van a hacer una prueba de inspectores accidentales. Y la primera prueba dice, constará de un total de 60 preguntas, 20 de opción múltiple tipo test y 40 preguntas de respuesta corta, que versarán sobre las funciones y técnicas específicas de la inspección educativa de acuerdo con normativa que regula tal. Dice, para esta prueba el aspirante dispondrá de un máximo de 150 minutos. Cada pregunta correcta se valora con un punto, cada error restará 0,50 puntos para garantizar lo de que no se premie hacerlo con aleatoriedad. Bien, seguimos. ¿Qué nos toca ahora? Bien, entramos en la parte de formación. No. Anterior. Inspectores accidentales. No, esa no es mía. Bien, el artículo 26 sobre inspectores e inspectoras accidentales. Se dice que con carácter temporal y por razones de necesidad. En el apartado 3, en el anteproyecto decía, tendrán preferencia para formar parte de esta provisión de puestos las personas candidatas que en la última convocatoria hubieran superado la fase de oposición de acceso al cuerpo de inspectores de educación sin haber sido seleccionados. Y en el cuarto se dice, en los términos que establezcan las administraciones educativas, sin perjuicio de la prioridad de las personas candidatas establecida en el apartado anterior, también podrán tener preferencia quienes hubieran superado en convocatorias anteriores palmas. ¿Qué decía USIE a este respecto? Que podrán ser, es decir, no podrán ser. Hay una sentencia de Asturias donde dice que nadie puede ser discriminado por la procedencia, con lo cual la propuesta de USIE era clara, no se puede discriminar a nadie por su procedencia y por el principio constitucional de igualdad ante la ley. Y queríamos eliminar el tema de podrán tener preferencia, sino que tendrán preferencia. De ese modo, la preferencia debe ser efectiva, sin tener en cuenta lo que decíamos de la comunidad autónoma y, al dar preferencia a quienes han demostrado su capacidad en pruebas anteriores, se promueve la excelencia. En el Real Decreto no ha sido admitida ninguna de esas dos propuestas de USIE. ¿Significa ello que es malo tener un Real Decreto? No. ¿Nos gustaría que eso estuviera? Sí, pero intentaremos seguir en el camino. En el tren, seguiremos con el mismo tren. Y ahora llegamos a una estación no básica en la formación. 27, 28 y 29 son artículos no básicos. Bien, voy a recoger algunas pinceladas de cada artículo, sobre todo el 27, que bueno, aquí hicimos bastantes propuestas, se aceptaron bastantes propuestas de mejora de técnica normativa y de redacción en el propio artículo, pero además hay unos añadidos, es decir que aquí se logró que el Ministerio de Educación promoviera la formación del cuerpo de inspectores a través de la celebración de jornadas, congresos y cursos. A lo mejor teníamos que haber añadido anual, con carácter anual, ¿verdad? Bueno, queda ahí. Y después, por otro lado, el que las administraciones educativas regularan
los permisos y licencias para asistir a este tipo de actividades formativas. Es decir, ya sabemos que en algunas comunidades no hay marco regulador para el cuerpo de inspección, para el otorgamiento de permisos y licencias, y se toman otros con carácter supletorio. Bien, aquí intentamos que aceptaran, ya que era no básico, por lo menos, bueno, como orientación, que pusieran que teníamos 8 días como mínimo al año para días de formación. Eso no está, no lo recogieron. En el artículo 28, planes y actividades, aquí la propuesta inicial se mejoró porque lo que venía a decir era que las administraciones iban a impulsar la asistencia a este tipo de actos, ¿no?, formativos. Y lo que se consiguió a través de la propuesta de UCIE era regular, impulsar y facilitar. Es decir, marco regulador y acción positiva. Eso es interesante. ¿Qué no conseguimos? Evitar que eliminara la palabra a actividades directamente relacionadas con la actividad inspectora. ¿Por qué? Porque entendemos que hay actividades que no tienen por qué estar estrechamente relacionadas con la actividad inspectora para ser interesantes para la inspección. Es que no puedo ir a un curso, a unas jornadas de inteligencia artificial si no dice que es destinadas a la inspección educativa. Creemos que ahí sobró, aunque, como digo, es artículo no básico y al final la que regula esto es la comunidad autónoma, el tren regional. Bien, ¿qué otra parte es interesante aquí? Interesante para nosotros como demanda, claro, porque tampoco está aquí, llegamos a una estación fantasma. Es la formación obligatoria. Ustedes saben que el 14G del TREBEP dice que la formación continua y la actualización permanente preferentemente formarán parte del horario laboral. Y nosotros aquí no estábamos hablando de formación de todo tipo, estábamos hablando de la formación obligatoria. Y lo que queríamos era que la formación obligatoria formara parte de la jornada laboral a efecto de cómputo y disfrute. Es decir, que si nos convocan un miércoles mañana y tarde y un jueves mañana y tarde para darnos una formación porque es obligatoria, esas tardes las paguen, son retribuidas, deben serlo. Es una concreción del TREBEP y no estamos invadiendo ahí competencias porque estamos por un artículo no básico que las comunidades autónomas podían aceptar perfectamente. En el artículo 29 tenemos el reconocimiento, por un lado, de la formación y por el otro, de la tutoría. Bien, la formación la tenemos reconocida como mérito y está en el borrador. La tutoría, otra estación fantasma. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto la función tutorial en el artículo 151 de la LOE? No está. Las retribuciones que tenemos actualmente son por el 151 las atribuciones, pero esa es una función nueva que viene realizándose gratuitamente en las diferentes administraciones educativas por el personal inspector y a la que le corresponde un complemento retributivo. ¿De acuerdo? Es una función a mayores, tanto para el personal, para los tutores, para los inspectores y inspectoras accidentales, como aquellos que entran en el colectivo en prácticas. Además, tenemos más arriba, en el articulado, en el acceso, que serán tutelados por un inspector funcionario o inspectora funcionaria de carrera. Es decir, que el propio decreto te está atribuyendo la función, pero no le está reconociendo el carácter retributivo. Nuestra demanda es reconozcan ustedes el carácter administrativo y retributivo que tiene esta función. Es de justicia y tenemos que seguir luchando en ese sentido. ¿Podemos seguir? Bien, en el artículo 32, cualificación profesional de la inspección educativa, el Ministerio decía, la Administración educativa en el ámbito de sus competencias podrán orientar planes de formación de la inspección educativa destinados a la adquisición de competencias profesionales coherentes al buen desempeño de la función inspectora, entre los que se encuentran
Competencias científicas, hay que mencionarlo para que ustedes decidan si estaba en lo cierto o no. Decía, competencia pedagógica, conocimientos pedagógicos, didácticos y de organización de centros, programas y servicios educativos, conocimiento de la normativa educativa, capacidad para aplicar la normativa de la práctica, conocimiento de la administración educativa, competencia digital, competencia de una o varias lenguas, competencia de gestión de la labor inspectora. Es decir, lo que se le dijo desde USIE es que se hiciera de la siguiente manera, entre las que se encuentran las dimensiones técnico-profesional, social y ético-deontológica. ¿Qué hizo el Ministerio? No nos hizo caso, pero eliminó de ahí las competencias y las llevó a un anexo. Bueno, empate. En el apartado 4 dice, el Ministerio de Educación, junto con las administraciones educativas, coordinarán los mecanismos de acuerdo y deliberación entre los representantes de la inspección educativa de forma periódica, tal. ¿Quiénes son los representantes de la inspección educativa? Según el Ministerio, son los inspectores generales de cada comunidad autónoma. Eso es antagónico con llamarles representantes, porque, claro, no, son los que ha designado la Administración Educativa para que gobierne el conjunto de la inspección. Se le propuso eso, el Ministerio no hizo caso. Nosotros le decíamos, encuentro y deliberación entre los órganos de dirección o jefatura, que eso es lo que está más atinado, lo que quiere decir, lo que quería decir el Ministerio. ¿Qué hizo el Ministerio? Pues no nos hizo caso y a continuación desgajó el último apartado en otro, en el artículo 33, que era la coordinación entre la inspección de las administraciones educativas. Y ahí vuelve a repetir el término representante, que volvemos a decir que no creemos que sea el término más adecuado. Y el recursos técnicos e indemnizaciones. Ahí estuvimos fuertes y el Ministerio decía, los inspectores e inspectoras de educación contarán con los recursos materiales y técnicos apropiados para el adecuado desempeño de sus funciones. Y nosotros decíamos, pues no se concreta. Y nosotros trabajamos no solamente en el despacho, también trabajamos en los centros. Queremos dotación en el despacho, aunque en muchas comunidades autónomas no existe, pero también lo queremos tener en los centros, que probablemente habrá más que en los despachos de los inspectores. En el apartado 3 decía el Ministerio, los inspectores de educación, conforme a los principios de indemnidad y de responsabilidad patrimonial de la Administración, tienen derecho a ser compensados económicamente por cualquier perjuicio que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones, así como a percibir las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio, de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la correspondiente Administración que presta servicios y de forma supletoria el Ministerio. Ya sabemos que por lo menos en 2 administraciones no han hecho caso a este precepto. Y nosotros, ya digo que decíamos, tanto en sus lugares de trabajo habituales como durante las visitas. Y decíamos, ordenadores portátiles, tablets, software especializado. Esto me recuerda a un artículo, creo recordar que de Laura Morilla, USIE Castilla-La Mancha, donde decía que los inspectores solamente tenían lápiz y papel. Yo se lo dije a la persona con la que discutía en alguna administración educativa fácilmente que pueden adivinar y le dije, lápiz sí tengo, papel sí tengo, lápiz es el que me dan los sindicatos. Solamente tengo ese lápiz. Nosotros también pedíamos que el índice se actualizara periódicamente en base al IPC o índice de referencia que lo sustituya. ¿Cuál era el fundamento? El primero, que la referencia era vaga y susceptible de interpretaciones diversas, es decir, qué material es el que se designa, trabajamos en oficinas y centros. En el tercero añadíamos la perspectiva de género y decíamos que durante muchos años no se había actualizado la indemnización por kilómetro. Vehículo, combustible, seguro y a nuestra costa. Y en muchos de los casos, inexistencia de material fungible. La redacción conforme estaba. Me gustaría simplemente que echaran un vistazo a las gráficas. Yo sé que Ana María las ha ido poniendo a medida que hemos estado hablando, pero Ana María, me gustaría que por lo menos
ella ha sido la que la ha hecho, sé que nuestro reconocimiento a la encuesta realizada, al trabajo que conlleva, que es muchas veces invisible, pero bueno, por parte nuestra, gracias por haber colaborado. Y tú misma... Vamos a finalizar aquí porque creo que nos van a pegar, ¿vale? Sí. Bueno, iniciamos esta ponencia diciendo que queríamos contestar a una pregunta, y esa pregunta era básica. ¿La aprobación del Real Decreto es un avance o es una oportunidad perdida? En la disertación que han hecho los ponentes, bueno, pues en algunos momentos podemos tener la sensación de que es un Real Decreto descafeinado. Y, bueno, igualmente podemos pensar que el Ministerio no ha sido valiente y no ha determinado en la ley orgánica o en el reglamento que las competencias en organización y funcionamiento de la inspección educativa sean unas competencias compartidas entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Sobre todo porque como cuerpo estatal estamos ante una serie de diferencias, como hemos intentado dejar reflejadas en estas diapositivas. No podemos permitir que un cuerpo estatal tenga una diferencia según en qué comunidad autónoma trabaje. Pero dicho esto, es la primera vez que podemos tener un reglamento específico de la inspección educativa. Y creo, y así lo tenemos, concluimos los tres, que es un avance, pequeño, pero un avance. Porque necesitamos que reglamentariamente aparezca que el cuerpo de inspección debe tener el nivel más alto dentro de los cuerpos docentes. Y eso es un avance que podrá darse con este Real Decreto. Necesitamos que el Real Decreto recoja la necesidad de que los recursos técnicos o las indemnizaciones por razón de servicio, tanto para desplazamiento como para que se nos recompense por los daños que sufrimos en nuestros bienes privativos, poniéndolos al servicio de la educación, de la inspección, esté recogido reglamentariamente. Y eso también sería un avance. En definitiva, es el inicio de la vía, es un avance la publicación de este Real Decreto y, en este sentido, USIE es indispensable para que esto llegue a buen fin. Así que muchas gracias y esperemos que lo podamos conseguir entre todos. Gracias. ¿Les va a dejar 5 minutos para que pregunten? Bueno. No sé si tenéis algún tipo de pregunta. Ya con lo que queda. ¿No? Pues